Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como estamos hablando del nosotros, de acuerdo filosóficamente y teniendo en cuenta la historia del nosotros, pues vamos para Schelling, donde él también descubre un nosotros en la naturaleza supraindividual como totalidad objetiva. Y de esta forma, pues el idealismo clásico alemán supera el individualismo y el atomicismo psíquico de la ilustración racionalista, donde el hombre es un producto de la naturaleza que por su actividad y gradación ascendente llega al yo humano, o en el que aparece la luz resplandeciente de la conciencia. Entonces según Schelling, pues lo objetivo natural se eleva hasta lo subjetivo humano, y en esta totalidad absoluta que crea y vigila todo. Y en nosotros pues es una potencia superior al espíritu individual, porque cuando aparece en su peculiar existencia esta información y unitariamente circundando por un principio creador, entonces este nosotros es el espíritu visible. Hegel, pues más tarde, él formaliza su concepto del nosotros a través de una crítica a la filosofía de Fichte y la de Schelling también. Y en su obra Differenz, que es como diferencias, explica que es preciso vencer esa ascisión de los espíritus para lograr la unificación humana. Y el egoísmo y el individualismo que nacen de la conciencia crítica kantiana, pues deben encontrar una totalidad racional que en sí misma represente a todos los seres humanos. Entonces es por la reflexión, no por el entendimiento, que puede la conciencia borrar las luchas, o los antagonismos, o esas separaciones y llegar a la unidad absoluta de nosotros, a la universalidad humana. Si ustedes se dan cuenta, todos los santos, no los santurrones, sino los santos, los verdaderos, que son pocos porque de todas maneras hay muchos maquillados y no fueron tan santos, fueron más bien santurrones. Los santos se han alejado de una u otra manera y han encontrado en nosotros, y cuando salen de su cueva, de su ascetismo, son mejores personas. O sea que sí, hay que buscar la reflexión para encontrarnos, definitivamente. Si vamos a Hegel, él inicia su obra desde el centro firme y sólidamente burgués del individuo reflexivo, creador, y el yo como nosotros, potencial, y por eso es que critica a Fichte la unilateralidad del yo, aunque exista entre todos ellos una acción recíproca que da lugar a la relación sujeto-objeto y objeto-sujeto. Ya Schelling pues le había objetado su concepto de la naturaleza como identidad abstracta, sin diferencias, y afirma Hegel que el nosotros pues se debe construir desde la identidad y la separación, porque el sujeto al reflexionarse descubre la propia diferencia y su dualidad constitutiva, y la presencia del otro en sí mismo, es decir, la conexión e interdependencia que es el nosotros. Entonces el movimiento del yo para crearse es a su vez movimiento del devenir del otro de sí mismo, y por este dualismo interno pues se llega a la idea o saber absoluto. Sostiene Hegel que el nosotros es esa conciencia en sí como autoconciencia, a través de este sumergimiento en el yo que descubre el espíritu, o la totalidad de conciencia pues que pueden reconocerse y llegan a compenetrarse, y distintas conciencias de sí que son para sí, es la unidad de la misma, y el yo que es el nosotros y el nosotros que es el yo. Marx, si nos vamos por allá al siglo XIX, él critica a Hegel, o sea, el sucesor critica a su maestro, digámoslo así, o a su conocido, o a su vecino, y tienen toda la razón, porque como todo cambia y las concepciones también, qué rico
que todo sea censurado y no permanezca, porque se vuelve una dictadura. Entonces, como decía Marx, critica a Hegel, su concepción de un yo que crea desde sí mismo la universalidad de las conciencias, y dice que la autoconciencia es una cualidad de la naturaleza humana y no la naturaleza humana una cualidad de la autoconciencia. Entonces el hombre es un espíritu corpóreo que vive en un ambiente natural independiente de él y analiza su proceso, donde primero el hombre sabe que es un ser genérico, forma parte de una determinada especie, que luego pues descubre lo que tiene en común con otros hombres, y al decir nosotros los humanos, se diferencia de otras especies animales. Y para alcanzar esta universalidad, pues tuvo que aprender a reflexionar y ser capaz de aplicar la palabra yo y darse un nombre propio. A la vez que se hace autoconsciente, pues se hace consciente de los otros y se ve en ellos y los ve en sí mismo. Y estos tres procesos, reconocerse humano, autoconciencia y conciencia de los otros, pues son parte inseparables de un mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que define a la especie denominada humana? Pues la conciencia de pertenecer a una comuna de seres semejantes, en la que cada uno tiene un determinado comportamiento dentro de una conducta totalizadora. Por ello el hombre es un ser social y puede verse a sí mismo como un padre, un hermano, un hijo, o un agricultor, un obrero, un industrial. Es decir, se concibe relacionado con otros. Y según Marx, se forma el hombre y llega a ser autoconsciente por la sociedad en la que vive. O sea que si en una sociedad se come carne humana, él se hace autoconsciente de que debe comer carne humana porque pertenece a una sociedad con esa conciencia. Y también sentir en nosotros en la conquista de su humanidad, a una humanidad de esa sociedad. Ahora bien, para vivir socialmente, pues el individuo debe ser libre de tomar iniciativas sin esos apremios y urgencias vitales. Y de aquí nace en el hombre esa necesidad de afirmarse o de consolidar su libertad de acción, porque sabe de lo que carece y sale en su búsqueda. Entonces no hay, pues, si podríamos decir así, escisión entre el hombre que de manera voluntaria y consciente busca la sociedad de los otros y el que se mueve impulsado por su hambre, que es la lucha por su desarrollo humano. Entonces el hombre al último es ímpetu y pasividad, digámoslo así, espíritu y materia, ansía de plasmarse en actos y consciente de ello descubre su dependencia, y de esta contradicción dialéctica nace en nosotros para poder realizarse plenamente, porque nos damos cuenta que no podemos solitos. Cuando uno dice me voy de la casa, pues uno se cree berraco. Un adolescente, por ejemplo, como está sucediendo ahorita con muchos adolescentes, me voy de la casa, no me manden a hacer nada porque yo puedo solo. Cuando se van y se encuentran en esa soledad, ellos se enteran que el otro es importante. O sea que ese aislamiento de una u otra manera sirvió, porque ese aislamiento le permitió reflexionar, y en ese reflexionar se encontró con nosotros. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.